Nos metemos ahora en el ámbito nacional, reforma judicial. Hoy fue presentada por el presidente Alberto Fernández. Damián Glanz, ¿cómo te va? Buenas noches, valoramos el esfuerzo, amigo. Gracias por estar. Vamos a ver si se entiende. Sí, se va a entender. Damián ha sufrido una intervención quirúrgica en la boca, pero el tipo dice, acá tengo que estar. Vamos, Damián. Bueno, a ver, en la propuesta del presidente, que ya ha generado bastante controversia, tiene que ver con ampliar para tratar de acelerar los procesos judiciales en la justicia federal del país, especialmente en los casos donde se investigan los delitos más complejos como trata, narcotráfico, corrupción, también la evasión tributaria. El proyecto del presidente es ampliar estos fueros, ampliarlos también en el país y de hecho modernizar con el nuevo Código de Procedimiento Penal de la Nación. Y por otro lado, según el presidente, esto es una medida que está inspirada, según él, en la intromisión del poder político, en el poder judicial, que según el presidente, con esta reforma esto podría terminarse. Esto decía el presidente de la Nación. Con el correr de los años, hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes fue operando sobre la decisión de algunos jueces. Con el primer golpe militar que arrebató la presidencia constitucional a Hipólito Yrigoyen, comenzó un lamentable proceso de intromisión de la política en las decisiones de nuestros tribunales. Los 4 años que precedieron mi asunción como presidente de la República estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho. Con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257 del año 2015, se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y de todas las normas que lo complementaban. A su vez, la Agencia Federal de Inteligencia volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales. Con el devenir de los días, se fue perdiendo la transparencia judicial. De una vez por todas, digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Esta es la primera ponencia en un discurso extenso de Alberto Fernández que hemos destacado por sobre el resto. Pero vamos a meternos de lleno, Damián, en la propuesta, en la médula del asunto, ¿no? Dale, si te parece, escuchemos entonces la introducción que hacía el presidente para explicar de qué se trata esta unificación de fueros, la creación de nuevos juzgados y además lo que él entiende como una federalización de la justicia federal en la Argentina. Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Solo con ese objetivo estamos poniendo a consideración del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley de organización y competencia federal. En términos generales, proponemos organizar mejor la justicia federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal. Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas, que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática. Bien, Damián, ¿me permitís un momento? Sí, un momentito nada más, porque sé que has esquematizado tu próxima entrada. Torres, veamos... Ese es Damián. Veamos, ese es Damián, sí, claro. La que veíamos acá era Anabel Fernández Sagasti. Sí. Allá Ramón. Allá está José Luis Ramón. Esta es Anabel. Esta es Anabel. Porque hay 3 mendocinos en este selecto auditorio. Y por detrás del presidente, bien por detrás del presidente, van a ver allá en la última fila, a Omar Palermo.
actual integrante de la Suprema Corte, uno de los supremos mendocinos. Allá lo tienen ustedes, aquí. Este es Omar Palermo. Anclemos, por favor, Marcelo. Bueno, hoy se habló mucho de quiénes estaban ahí particularmente, y estaban quienes interpretan muy de cerca el poder central, estaban los que tienen que estar, los que debían estar. Algunos dijeron, bueno, pero Cristina no apareció, ni siquiera virtualmente, porque había algunos invitados de forma virtual. No es necesario que apareciera Cristina Fernández de Kirchner porque se tienen sobradas muestras y pruebas de que ella está detrás, de alguna u otra manera, detrás impulsando este proyecto de reforma judicial, que si bien, esto ya lo ha dicho Damián, lo hemos explicado varias veces, apareció allá por la campaña electoral, es una vieja prédica de Cristina Fernández de Kirchner hoy en la vicepresidencia. ¿Qué hacían los que estaban allí, particularmente los mendocinos? Bueno, José Luis Ramón es uno de los aliados parlamentarios que tiene el oficialismo a nivel nacional. Va a entrar por el Senado este proyecto, pero ya la presencia de José Luis Ramón allí está indicando que no solo va a apoyar la reforma tributaria en algunos aspectos, la moratoria amplia y algunos otros proyectos que se están meneando en la Cámara Baja, sino que su presencia está indicando que él y sus 7 legisladores que él está liderando en su bloque, cuando llegue el momento, van a estar detrás de esta reforma judicial. Anabel Fernández Agasti es Cristina, sin ninguna duda, y una de las senadoras más importantes desde el punto de vista no solo simbólico, sino en cuanto al poder, que está sentada allí y que va a acompañar sin ninguna duda este proyecto, lo va a impulsar y seguramente lo va a estar explicando. No solo aquí en Mendoza, sino por supuesto que también en Buenos Aires. ¿Y de Omar Palermo, Marcelo? Y Omar Palermo es el hombre de justicia legítima. El único de justicia legítima de un grupo de expertos, notables, dicen algunos socarronamente, es gente realmente idónea y proba. Lo que pasa, por ejemplo, está Carlos Beraldi, un abogado muy importante del foro porteño, reconocido, respetado, pero que desde hace bastante tiempo es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hace ahí? Seguramente defendiendo, dicen aquellos que creen ver debajo del agua, desde el punto de vista político, los intereses que pueda llegar a tener Cristina dentro de esta comisión. Hoy nos habló de esta comisión. Esta comisión que tiene que ver con la reforma de la justicia. En realidad la convocó ya hace bastante tiempo el presidente de la Nación para que lo asesoren en cuanto a lo que hay que hacer en la Corte Suprema de Justicia. Ampliarla quizás, modificarla, bueno, son conjeturas. Palermo es el hombre de justicia legítima, fue uno de los fundadores de aquel grupo de abogados del kirchnerismo, confesos kirchneristas en su momento, que apoyaban lo que se denominaba en aquellos años la democratización de la justicia. Por eso está ahí. Damián, vamos a desgranar, has hecho un trabajo más bien gráfico, pero para que todos entendamos, vamos a poner la primera placa. ¿De qué hablamos cuando hablamos del proyecto de reforma judicial federal? A ver, el primer punto tiene que ver con esta creación de la justicia federal penal, unificando 2 fueros. Uno es el criminal y correccional penal, que es donde se investiga el narcotráfico, la trata de personas, también los delitos de corrupción. Unificar este fuero con el penal económico, que se dedica a otra cosa, a la evasión tributaria. Por ejemplo, es el fuero donde se investiga a la persona que libra cheques sin fondos. Lo que se va a hacer es unificar los 12 tribunales criminales y correccionales con los 11 penales económicos para hacer un megafuero que además se va a duplicar. De estos 23 juzgados van a pasar a 46. Es decir, que lo que se busca con esto es que haya más jueces para investigar, para achicar los tiempos de investigación de la justicia. Y, como te decía, se van a sumar 23 tribunales a los existentes. Esta tal vez es la parte más consistente que va a crear este megafuero en Comodoro Pi. Si te parece, vamos a la segunda parte, que también lo escuchamos. Estamos al aire con eso. El presidente de la Nación, que tenía que ver con esta puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal, que es el instrumento que le indica al juez, al fiscal, cómo es un proceso completo, desde que se inicia la denuncia hasta que viene la sentencia. Hoy, la investigación en el fuero federal la lleva adelante el juez, que de hecho no solamente investiga, sino que también decide sobre su investigación. La reforma del Código Procesal Penal, ¿qué hace? Le da la autoridad de investigar al fiscal
y el juez decide y controla la constitucionalidad de los actos que hace el fiscal. Empieza a equilibrarse el rol entre el fiscal y el juez. Esto fue debatido hace muchos años y cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri entró en suspensión. La aplicación solamente se aprobó para las provincias de Salta y Jujuy. La idea es que termine de implementarse para todo el país y también lo que busca es oralizar los procesos para que sean más transparentes y más rápidos. Y también van a crearse fiscalías para poder hacer frente a todos estos nuevos tribunales, porque de vuelta, los que van a llevar adelante las investigaciones van a ser los fiscales. Hay un punto central también que tiene que ver con la selección de los jueces. Hoy, un juez es elegido en el Consejo de la Magistratura en un concurso que tiene 3 instancias, pero la instancia de la evaluación es por escrita y no es pública. Lo que se busca ahora es que sea oral y pública, es decir, que todos puedan ver en vivo cuando un juez está dando su examen para ver si es o no probo para ocupar el cargo. Y acá la duda es qué va a pasar con los nuevos cargos que se crean hasta que esos concursos funcionen. Bueno, va a haber unas designaciones interinas en las que va a intervenir no solamente el Consejo de la Magistratura, sino la Cámara Penal, la Cámara de Casación Penal y también el Senado de la Nación, para darle transparencia. Claro que sí. Y por otro lado, las subrogancias. Dijo el... Sí, Fer. Las subrogancias quedan. Vamos a acelerar un poquito, Damián. No te queremos perfecto. hacer hablar tanto que estás ahí con la boquita haciendo un esfuerzo enorme. Vamos, si te parece, al juez natural, que de hecho es algo que hoy mencionó el presidente, porque había muchas suspicacias, que si se crean nuevos juzgados, si las causas que investigan la corrupción pasada, ¿qué va a pasar? Garantizó el presidente que las causas que ya están iniciadas van a continuar en manos de los jueces que hoy tienen esas investigaciones. Si te parece, escuchamos, así lo decía el presidente de la Nación. Es necesario dejar expresamente aclarado que la conformación de esta nueva estructura judicial en nada afecta al principio del juez natural. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso que la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando. Es necesario destacar que los concursos que el Consejo de la Magistratura realice para seleccionar los candidatos y candidatas a cubrir los nuevos tribunales federales que proponemos crear, deben realizarse por prueba de oposición oral y pública. Y todo el procedimiento será registrado en soporte de imagen y sonido. Se le dará difusión pública para garantizar objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia. A ver, sigamos avanzando porque ahora tal vez venga en números de qué se trata esta reforma. Cuando hablamos de creación de cargos y todo lo demás, eso deberá tener un presupuesto asignado. Un presupuesto que, por ejemplo, la Argentina no posee en este año 2021, por ejemplo. No, de hecho van a necesitar ampliarse partidas para poder financiarlo, claramente. Sí. Y de hecho, en total son más de 300 los cargos que se van a crear entre nuevos jueces, tribunales orales, fiscalías, defensorías federales, con lo cual va a haber más dinero. Lo que pasa es que también es cierto que si nos quejamos de los tiempos de la justicia, una justicia mejor seguramente o probablemente sea más cara. El tema es que hay que ver después si termina siendo lo que promete ser. Hay otro punto de unificación de fueros que es el fuero contencioso, el que revisa la legalidad de los actos del gobierno con el fuero civil y comercial, que muchas veces son fueros que discuten la competencia de uno con otro. Otro punto es el traspaso de la justicia penal ordinaria de la ciudad de Buenos Aires a la propia ciudad. Hay una reminiscencia de cuando era capital federal. Hoy, por ejemplo, un homicidio en la ciudad de Buenos Aires lo investiga un juez nacional. Pero, por ejemplo, un daño contra la propiedad, un juez porteño. Esto se va a ordenar y toda la justicia va a pasar a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. No todos los juzgados, quedó pendiente la justicia laboral, la justicia civil de la ciudad, pero es un paso adelante para también pasar, que son 4.000 millones de pesos que cuesta esta justicia que hoy financia todo el país y que es de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, una promesa que tiene que ver con el presidente recoge un proyecto de la oposición macrista de ampliar los juzgados federales en el país. La idea es crear 94 juzgados federales en todo el país, también defensorías y fiscalías, que a la provincia de Mendoza le van a tocar 3.
2 para la ciudad de Mendoza y 1 para la ciudad de San Rafael, que ya hay de hecho 3 en la ciudad de Mendoza y 1 en San Rafael, con lo cual va a pasar a tener esta cantidad, en total van a ser 7 los juzgados federales en la provincia de Mendoza, ¿no? Y finalmente... Sí, Fer. Sí, te escucho. Y finalmente el Consejo Consultivo, de lo que hablaba Marcelo, todavía no tiene un rol específico, sino que va a asesorar al presidente en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la Corte y también las Fiscalías y la Defensoría de la Nación. Ellos van a tener 2 meses para expresarse, para expedirse, y la idea es que recomienden cómo mejorar la justicia. Puede ser que propongan ampliar la Corte, pero puede ser, por ejemplo, que decidan que la Corte tenga un tiempo para expedirse, o que tenga un plan anual de trabajo que sea conocido para dar certeza, para que se pueda conocer de antemano. Estas son un poco las propuestas, todavía no se sabe, que va a elaborar este equipo de 11 juristas que convocó el presidente. Tengo una pregunta. ¿Este equipo de notables tiene asignado un presupuesto? ¿Cobran sueldo? ¿Lo hacen ad honorem? ¿Se sabe algo de eso? Es ad honorem. De hecho, él les agradeció su participación, su entrega, ¿no? Honorífica. Claro que sí, Damián. Pero por ahora no está previsto que cobren. Cuídese, por favor, que se mejore, y valoramos muchísimo el esfuerzo que has hecho durante esta noche. Gracias, amigo. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Damián Glanz desde Buenos Aires. Y la convocatoria, esto hay que decir, la convocatoria la hizo el presidente, te lo decía hace un ratito, fue trascendiendo todo esto en las últimas horas, la convocatoria a este Consejo de Notables, y siempre fue a título personal. Incluso hubo contactos, según han trascendido, entre el presidente y Horacio Rodríguez Larreta, incluso para que, por ejemplo, el senador Pinedo, o el ex senador Pinedo, pudiese de alguna manera incorporarse como uno de los integrantes de este Consejo Consultivo. Pinedo respondió, esto fue publicado hoy, Pinedo respondió que le iba a preguntar al partido, porque él es un hombre del partido. Directamente desde la presidencia le dijeron que era título personal, como lo invitado. No estamos enterados de la política, Pinedo, ¿a qué partido responde? Al PRO, claro. Bien, perfecto. El partido de quien gobernara la nación hasta hace pocos meses, junto en coalición con los radicales. Nunca hubo una invitación a los radicales, por ejemplo. Vamos a escuchar. Sí. Mira, ¿querés ver las repercusiones? Dale, ¿Las ponemos acá, por favor? Vamos a ir avanzando. Anabel Fernández Sagasti. Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones, es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto. Esto lo dijo Alberto Fernández en su discurso. Mejorar el servicio de justicia para los ciudadanos y las ciudadanas es una gran deuda que tenemos como sociedad, en su cuenta Anabel Fernández Sagasti, al término de este acto. Avanzamos, por favor. La Unión Cívica Radical, esto de la coalición, el principal partido opositor y esta coalición. Unión Cívica Radical, nos preocupa la reforma judicial porque proviene de un gobierno que tiene interés en frenar causas de corrupción. Las palabras del presidente son muy ambiguas y preferimos centrarnos en los hechos. Sigamos con Mario Negri, por favor. Seguimos con Mario Negri. Y por último, el legislador cordobés, radical, el jefe de bloque de diputados del radicalismo, analizaremos con máximo rigor la reforma judicial, tal como lo hicimos en el 2013 cuando se anunció la democratización, lo que vos hacías mención, de la justicia. Uno de los proyectos de Cristina. Aquel intento burdo de politización de la misma. Ese antecedente nos exige ser sumamente firmes en la defensa de la independencia y la justicia. Hay un audio inclusive de Alfredo Cornejo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poner, pero ya definimos más o menos cuál es la posición. Buena parte de la reforma, esto para cerrar, saldría por mayoría simple del Parlamento, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y para avanzar en lo que se supone que hay detrás de este Consejo Consultivo, donde lo van a asesorar al presidente respecto de lo que hay que hacer con la Corte, y donde, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni, muy cercano al gobierno y a Cristina, ya ha dicho que se necesita una Corte de entre 15 y hasta 20 integrantes. Bueno, ahí ya se necesita una mayoría especial. El Senado, el Parlamento, el oficialismo tiene que salir a buscar las adhesiones del resto de la oposición, y así, bueno,
será difícil que la encuentre. Vamos a ver cómo son las negociaciones. Pero para eso falta un largo trecho todavía. Nosotros nos hemos tomado un buen tiempo, como usted habrá podido apreciar en esta edición central, para desandar el camino de esta reforma. Mire, un país sin justicia es un país verdaderamente inviable. Por eso hay que estar muy atentos a cada uno de estos pasos que se dan en el ámbito político y legislativo. El tema es si toda esta nueva estructura, que a lo mejor la puede agilizar, va a hacer ganar en la justicia la necesidad de independencia absoluta y de objetividad. Independencia del poder político de turno, particularmente, que es lo que le está faltando desde hace mucho tiempo.